país ha de estar frío. Seguramente, por eso hay poca gente que se vea disfrutando de las aguas a comparación de lo que sucedía en el Caribe mexicano. Son las 9:12. Fernando Ávila, estás en la línea telefónica. ¿Cómo te va? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Un enorme gusto saludarte aquí a todos los del auditorio. Oye, pero me parece que según sin duda alguna es envidia de la buena, ¿no? No, no hay envidia de la buena ni de... No, hay envidia y la envidia es mala. Yo he escuchado eso que dice envidia de la buena. No. La envidia es mala. No existe categoría de envidia. Entonces yo ni te comparto las imágenes que tengo a la vista, porque entonces iba a ser una envidia de la muy mala. No, entonces déjalo así y arráncate con tu análisis, por favor. Oye, Javier, mira, escuchaba con mucha atención el planteamiento de Javier Oliva respecto a este tema, sin duda alguna muy polémico en nuestro país, y que finalmente parece que está encontrando ya su fase de salida, como es la creación de la Guardia Nacional. Y si bien es cierto que, por supuesto, se puede coincidir en que el dictamen aprobado por el Senado de la República no es en lo absoluto perfecto, me parece que uno de los elementos a los que se le tendría que prestar atención, y que él mismo hacía el planteamiento, me parece de manera adecuada, en el sentido de cuál ha sido la experiencia exitosa, en el sentido de un mando civil al frente de alguna policía o de algún cuerpo de seguridad de esta envergadura, de este nivel, que hubiera tenido algún resultado, y que seguramente nos costaría mucho trabajo el poder encontrar precisamente el elemento que le diera firmeza a una situación como esta. Lo cierto también es que sería mucho más complicado todavía el poder encontrar una experiencia similar encabezada por un militar o por una fuerza militar que, haciéndose cargo de las tareas de seguridad pública, hubiera tenido un éxito y esto no derivara en una circunstancia todavía más problemática que el problema en sí mismo que lo generó. Es decir, para todos nos queda claro que la estrategia de seguridad que se ha venido siguiendo en los últimos años no ha resultado eficaz, no ha funcionado, no de la manera en que se esperaría, no de la manera deseable. Eso me parece que hay una coincidencia generalizada. Entonces hay dos caminos: o se sigue haciendo las cosas de la misma manera, con el resultado que ya hemos observado, con el resultado que estamos padeciendo cotidianamente, o se intentan circunstancias o situaciones de alguna manera distintas, diferentes, que en una óptica, con una dimensión diferente, igualmente en su análisis, en su coordinación, en su aplicación, puedan por lo menos presumir una hipótesis de un resultado diferente. Y me parece que eso es precisamente lo que se está haciendo en esta discusión muy amplia que estuvo en el Senado, y que a final de cuentas termina de alguna manera dando un poco la razón a múltiples organismos de la sociedad civil, cuya principal demanda o circunstancia se había centrado en evitar, por supuesto, una militarización del país a partir de la entrega de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, encabezada por un militar, y que de alguna manera... Bueno, Fernando, hoy se nos fue Fernando Ávila. Bueno, pues nos estaba platicando el tema de la Guardia Nacional y lo que representa. Bueno, ya lo decíamos y lo decía el propio Javier Oliva, la discusión, hay que analizar este tema en dos vertientes: lo que sucedió, el trabajo legislativo, la política, el enorme acierto de una persona que tiene nombre y apellido, que se llama Ricardo Monreal, que logró poner a todas las fuerzas políticas. Fernando Ávila, te escuchamos, recuperamos la llamada, seguimos escuchando tu análisis sobre este tema de la Guardia Nacional. Muchas gracias, Jaime. Pues como comentaba, te decía, finalmente me parece que en buena medida la estrategia que se siguió en su momento de sacar al ejército a las calles planteaba en sí mismo la dificultad o la coyuntura de no poder establecer con toda precisión el momento en el que eventualmente las Fuerzas Armadas se alzarían con la victoria, toda vez que no se están enfrentando con un enemigo tradicional, con un enemigo perfectamente definido, al estar finalmente luchando contra grupos de la delincuencia organizada que constantemente están mutando, se están transformando, y que impediría de alguna manera el poder, insisto, destacar el momento exacto en el que el ejército, la marina, pudiera alzarse con la victoria definitiva. Esto compromete mucho, me parece, la propia fortaleza de la institución, la propia fortaleza y la confianza que se puede tener en las Fuerzas Armadas, y de alguna manera se requiere, sin duda alguna, el poder complementar, y no solamente eso, sino establecer una estrategia realmente de seguridad enfocada a la seguridad pública, más allá o haciendo tareas para las que no fue creado el ejército o para las que no fue creada la milicia. Por eso me parece relevante este dictamen, me parece que es muy relevante la coincidencia que han logrado en el Senado de la República, y yo sí
en que finalmente la Cámara de Diputados termine validando como está el propio dictamen, y desde luego en los hechos, en la práctica, esto eventualmente se puede ir perfeccionando ya sobre la marcha, ya sobre el estar aplicando de manera directa lo que se está señalando como una necesidad de ir cambiando de estrategia de manera radical y no seguir cometiendo los mismos errores que hasta este momento se han venido desarrollando en una estrategia que, insisto, a todas luces ha resultado no solamente insuficiente, sino completamente inoperante e inefectiva. Requerimos hacer un cambio absoluto y radical en este tipo de estrategias, Jaime. Pues habrá que estar muy al pendiente de lo que ocurra, ya lo decía el propio Javier Oliva, hay cosas que no le gustan, hay cosas que le parecieron interesantes, pero sin duda veremos qué es lo que pasa ya en la operación una vez que que esta ley se convierta pues y que la Guardia Nacional pues ya sea toda una realidad, ¿no? Se fue. Efectivamente, digo, por supuesto, e insisto, yo coincido en que no es desde luego perfecto, que hay muchos elementos que tendrán que perfeccionarse, corregirse, observarse, desde luego analizarse y estudiarse de una manera mucho más amplia una vez que esto eventualmente entre en operación. Pero insisto, lo más importante es tomar la decisión de hacer diferente, de poder realmente transformar la estrategia que hasta este momento está siguiendo, que no ha dado resultados, por algo que tampoco nos garantiza desde luego transformar esta realidad, pero que el simple hecho de plantearlo de manera distinta puede tener la apuesta, al menos, de que dé un resultado igualmente mucho mejor y benéfico en función de algo que claramente no ha funcionado. Yo sí confío plenamente en que esta discusión y este acuerdo unánime, que también dentro de las actuales características que se están desarrollando en la política partidista de nuestro país, es un logro importantísimo el haberlo permitido precisamente un acuerdo con estas características de unanimidad, se pueda replicar en la propia Cámara de Diputados e insisto, se empieza a construir y a consolidar una fuerza de seguridad verdaderamente diseñada para ello y que responda a una realidad que no se contemplaba desde el momento de la salida del ejército a las calles y que de alguna manera vaya reaccionando y organizándose de una forma mucho más adecuada a la realidad que estamos padeciendo, Jaime. Pues Fer, gracias por el análisis y seguiremos al pendiente de lo que ocurra. Buenos días. Un abrazo, Jaime. Excelente sábado para ti, Pedro López del Auditorio. Excelente sábado para Fernando Ávila. Nuestros ojos en la agenda política. 9:25.